Lo único que me dejaron fue $500,000 en efectivo y un mensaje claro. Cambia de atuendo, sal por el balcón ahora mismo y desaparece. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre de Manila. $500,000 en efectivo acababan de caer sobre el tocador del camerino, junto con una nota que decía simplemente, cambia de atuendo, sal por el balcón ahora mismo y desaparece. El vestido blanco que había soñado desde niña colgaba detrás de mí como un fantasma. En media hora, se suponía que debía caminar por ese pasillo de la iglesia de San Miguel, donde todos me esperaban. Mi futuro esposo estaría al pie del altar, sonriendo con esa seguridad que siempre lo caracterizaba. Mi papá me tomaría del brazo. Las flores estaban perfectas. Todo estaba perfecto, excepto que ahora tenía $500,000 y una advertencia anónima que me pedía huir de mi propia boda. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo sobre la música que llegaba amortiguada desde la capilla. Miré el dinero esparcido sobre la mesa. Billetes de 500, todos nuevos, todos reales. Quien sea que haya hecho esto, no estaba jugando. Tomé la nota nuevamente. La letra era angular, apresurada, escrita con una pluma negra que había presionado con fuerza el papel. No había firma, no había explicación, solo esa orden urgente que me congelaba en el lugar. «Inés, ¿estás lista, mija?» La voz de mi prima Gabriela llegó desde el otro lado de la puerta. «Ya casi es hora. ¿Necesitas ayuda con algo?» Me quedé paralizada, mirando mi reflejo en el espejo. El maquillaje perfecto, el peinado elaborado que había tomado, horas, los aretes de perlas que habían sido de mi abuela. Todo gritaba novia feliz, pero mis ojos mostraban pánico puro. «Dame un minuto, Gaby», logré decir, sorprendida de que mi voz sonara casi normal. «Solo necesito un momento a solas». Escuché sus pasos alejarse. El reloj en la pared marcaba los segundos con crueldad. 28 minutos para la ceremonia. Volví a mirar el balcón. El camerino de la iglesia estaba en el segundo piso. Daba a un callejón lateral que pocos conocían. Sería fácil salir sin que nadie me viera. La recepción completa, los 200 invitados, mi familia, todos estaban del otro lado del edificio, en el salón principal y la capilla. Pero, ¿huir? ¿De qué? ¿De quién? Rodrigo era perfecto. Bueno, nadie es perfecto, pero él se acercaba bastante. Exitoso abogado, guapo, de buena familia. Nos habíamos conocido en la universidad y después de varios años de noviazgo, finalmente habíamos decidido casarnos. Mis papás lo adoraban. Mis amigas me envidiaban. Yo misma me había convencido de que era el hombre de mis sueños. Entonces, ¿por qué mis manos no dejaban de temblar? Tomé uno de los billetes. Era real. Lo sostuve contra la luz. Busqué las marcas de seguridad. Todo auténtico. $500,000. Eso era más dinero del que había visto junto en mi vida. Un golpe suave en la puerta me hizo sobresaltar. Inés. Esta vez era la voz de mi mamá. «Virginia, tesoro, ¿está todo bien?» «Sí, mamá». Mentí, metiendo rápidamente el dinero de vuelta en el sobre. «Solo estoy nerviosa». «Es normal, mi amor. Todas las novias se ponen nerviosas. Pero Rodrigo es un buen hombre. Van a ser muy felices». ¿Lo seríamos? Esa era la pregunta que llevaba días, semanas tal vez, tratando de ignorar. Esa vocecita molesta en el fondo de mi mente que susurraba que algo no estaba bien, que algo en toda esta perfección era demasiado pulido, demasiado controlado. «Ya voy, mamá. Solo unos minutos más». Esperé hasta que sus pasos también se alejaran. Luego, con manos temblorosas, abrí el sobre completamente y lo volteé. Algo más cayó. Una memoria USB pequeña, negra, sin marcas. Mi corazón se detuvo. Quien sea que haya dejado esto, no solo quería que huyera, quería que supiera por qué. Miré mi bolsa donde llevaba mi laptop. Siempre cargaba con ella, incluso hoy. Era una costumbre de mi trabajo como diseñadora gráfica. Pero ¿de verdad quería saber lo que contenía esa memoria? ¿De verdad quería abrir esa puerta justo ahora, minutos antes de casarme? Otro golpe en la puerta. «Inés, soy yo, Rodrigo». Su voz era suave, preocupada. «Sé que se supone que no debo verte antes de la ceremonia, pero escuché que estabas nerviosa. ¿Puedo pasar?»
El sobre con el dinero estaba sobre la mesa, la memoria USB en mi mano, el balcón a mis espaldas. No, dije rápidamente. Es mala suerte, ¿recuerdas? Ya casi estoy lista. Un silencio. Luego, está bien. Te amo, Inés. Nos vemos en el altar. Sus pasos se alejaron, pero algo en su tono me había erizado la piel. Sonaba... ¿aliviado? ¿Por qué sonaría aliviado? Sin pensarlo más, saqué mi laptop y conecté la memoria. El archivo se abrió y mi mundo se desmoronó. Fotografías, docenas de ellas, Rodrigo con otras mujeres, Rodrigo en lugares que nunca me había mencionado, documentos legales con su firma, pero no era solo infidelidad, era peor, mucho peor. Contratos matrimoniales que nunca me había mostrado, donde mi herencia de mi abuela, la casa que ella me había dejado a mí específicamente, pasaría a su nombre apenas nos casáramos. Conversaciones de texto donde hablaba con alguien llamado Ernesto sobre cerrar el trato y asegurar los bienes. Correos electrónicos donde se refería a mí como la marca y la inversión. Las lágrimas comenzaron a caer, arruinando el maquillaje perfecto. No era amor, nunca había sido amor. Yo era un objetivo, una transacción, un medio para un fin. La casa de mi abuela valía muchísimo. Estaba en la Condesa, en una zona donde el precio del metro cuadrado se había disparado. Ella me la había dejado a mí porque sabía cuánto la amaba, cuántos veranos había pasado allí con ella. Pero en el testamento había una cláusula. Si me casaba antes de cierta edad, mi esposo tendría derechos sobre la propiedad. Rodrigo lo sabía. Lo había planeado todo. Más fotografías. Rodrigo con una mujer rubia en un restaurante caro. La misma mujer en su departamento. Mensajes entre ellos: cuanto me deposite la tonta nos vamos a Europa como planeamos. Ya casi, mi amor. Solo unas semanas más de teatro. Sentí náuseas. Me levanté tambaleándome y por poco vomito. Otro golpe en la puerta. Esta vez era mi papá, Vicente. Princesa, es hora. Todos están esperando. Mi papá. Mi querido papá, que había trabajado tan duro toda su vida, que había ahorrado para darme esta boda, que estaba tan orgulloso de que me casara con un hombre exitoso, que no tenía idea de que estaba entregando a su hija a un estafador. Papá, mi voz se quebró. Papá, yo... Inés, ¿estás llorando? Abre la puerta, mija. Miré el balcón, miré el dinero, miré las pruebas en la pantalla, miré el vestido blanco que de repente parecía un disfraz. Tenía dos opciones. Podía abrir la puerta, contarle todo a mi papá, enfrentarlos a todos ahora mismo, aquí, delante de 200 invitados, ver la humillación en los ojos de mis papás, escuchar las excusas de Rodrigo, soportar el escándalo, los chismes, la lástima, o podía confiar en quien sea que me había enviado esta advertencia. Podía tomar el dinero, salir por ese balcón y desaparecer, darme tiempo para pensar, para planear, para descubrir quién me había salvado y por qué. Papá, dije secándome las lágrimas rápidamente, necesito que confíes en mí, necesito que le digas a todos que me sentí mal, que necesito un médico, que la boda se pospone. ¿Qué? Inés, abre la puerta ahora mismo. No puedo. Casarme con él, papá. No puedo. Por favor, confía en mí. Te lo explicaré todo, pero no ahora. Solo dame tiempo. Podía escuchar su respiración pesada del otro lado de la puerta. Mi papá no era un hombre de muchas palabras, pero nos conocíamos bien. Había criado a una hija que nunca mentía, que nunca pedía nada sin una buena razón. ¿Estás segura? Su voz sonaba rota, completamente. Un silencio largo. Luego, está bien, confío en ti, pero prométeme que estás bien. Te lo prometo. Te llamaré pronto. Esperé hasta que sus pasos se alejaran. Luego actué rápido. Me quité el vestido de novia con manos temblorosas. En mi bolsa tenía jeans, una blusa y tenis. Siempre cargaba ropa casual por si necesitaba ir directo del trabajo a algún lugar. Me cambié en menos de 3 minutos. El dinero, la memoria USB, mi laptop, mi celular, mi identificación, las llaves de mi coche. Eso era todo lo que necesitaba. Me asomé por el balcón. El callejón estaba vacío. Era un salto de minutos, quizá 3 metros hasta el techo del edificio de al lado.
Y de ahí había una escalera de emergencia. Escuché gritos del otro lado del edificio. Mi papá había dado el mensaje. El caos había comenzado. No tenía más tiempo. Trepé la baranda del balcón, salté al techo vecino y bajé la escalera de emergencia tan rápido como pude. Mi coche estaba estacionado a 2 calles de distancia. Corrí sin mirar atrás. Solo cuando estuve dentro del auto, con las puertas cerradas y el motor encendido, me permití respirar. Había huido de mi propia boda, pero también me había salvado de un monstruo. Mientras conducía sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, una pregunta quemaba en mi mente más que cualquier otra. ¿Quién me había enviado esa advertencia? Conduje durante horas sin destino. La ciudad pasaba borrosa por mis ventanas mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de hacer. El sol comenzaba a descender cuando finalmente me detuve en un pequeño restaurante de Minonosimano. Carretera lejos del centro, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Mis manos todavía temblaban cuando pedí un café. La mesera me miró extrañamente, probablemente porque mi rímel había dejado líneas negras en mis mejillas, pero no dijo nada. Saqué mi celular, 37 llamadas perdidas, 20 mensajes de texto. No me atreví a abrirlos. Apagué el teléfono completamente y saqué la tarjeta SIM. El sobre con el dinero estaba en mi bolsa. Lo abrí nuevamente, buscando cualquier pista sobre quién lo había enviado. Nada. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Solo los billetes perfectamente contados y la memoria USB. Volví a revisar los archivos en mi laptop. Había más de lo que había visto en mi primera revisión apresurada. Conversaciones que databan de meses atrás. Rodrigo había planeado esto desde el principio, desde nuestro primer encuentro casual en la cafetería de la universidad. No había sido casualidad. Él había investigado sobre mí, sabía sobre la herencia, sabía que era una marca fácil. Me había cortejado meticulosamente. Había conocido a mis papás en el momento perfecto. Había dicho todas las palabras correctas. Había interpretado el papel del novio perfecto con una precisión que ahora me aterraba. ¿Cuánto de nuestra relación había sido real? ¿Algo? ¿Alguna vez me había amado aunque fuera un poco? Las respuestas estaban todas ahí, en esos mensajes crueles donde se reía de mí con su cómplice Ernesto, donde describía cómo la tonta está completamente enamorada y será tan fácil tomar todo una vez que firme los papeles. Cerré la laptop antes de seguir leyendo. Ya había visto suficiente. El café llegó y lo tomé con manos temblorosas. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Primero, dinero. Tenía $500,000 en efectivo, pero no podía usar mis tarjetas de crédito o débito. Rodrigo podría rastrearlas. Era abogado, conocía gente, tenía recursos. Si quería encontrarme, probablemente podría. Segundo, refugio. No podía. Volver a mi departamento. Era el primer lugar donde buscarían. Tampoco podía ir con mis papás, los preocuparía demasiado, y Rodrigo seguramente iría allá. Tercero, descubrir quién me había salvado y por qué. Ese era el misterio que más me consumía. Alguien había investigado a Rodrigo. Había recopilado toda esa evidencia. Había esperado hasta el último momento para dármela. ¿Por qué? Volví a revisar la memoria USB, buscando alguna pista. Los archivos estaban organizados meticulosamente en carpetas, conversaciones, documentos legales, fotografías, historial financiero. Quien había hecho esto era profesional. Sabía exactamente lo que hacía. En la última carpeta encontré algo que había pasado por alto. Un archivo de texto simple llamado leerprimero.txt. Lo abrí con el corazón acelerado. Inés, sé que tienes preguntas, sé que estás asustada, sé que no entiendes por qué alguien haría esto por ti. Solo puedo decirte, no estás sola. Rodrigo ha lastimado a otras, antes que tú. Esta vez no se saldrá con la suya. El dinero es para que tengas opciones. Úsalo sabiamente. Mantente alejada de él. No confíes en nadie de su círculo. Y cuando estés lista para saber la verdad completa, busca el café Luna Llena en Coyoacán. Pregunta por Paloma.
Ella te ayudará, pero espera al menos una semana. Deja que las cosas se calmen primero. Cuídate. Una amiga. Leí el mensaje 3 veces. Una amiga. Paloma. El café Luna Llena. No conocía a ninguna Paloma. Y nunca había estado en el café Luna Llena. Pero quien sea que haya escrito esto, sabía mucho sobre Rodrigo. Y al parecer, no era su primera víctima. Eso me heló la sangre. ¿Cuántas otras? ¿Cuántas mujeres había engañado antes que yo? La mesera se acercó. ¿Estás bien, mija? ¿Necesitas algo más? Levanté la vista. Era una mujer mayor, con ojos amables y arrugas que hablaban de una vida vivida plenamente. Estoy bien, mentí. Solo necesito un lugar tranquilo para pensar. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. Hay un hotelito a 3 calles de aquí. Nada elegante, pero limpio y discreto. El dueño no hace preguntas. Le sonreí agradecida. Gracias. Pagué el café con uno de los billetes del sobre, tomé mis cosas y seguí sus indicaciones. El hotel era exactamente como lo había descrito. Pequeño, viejo, pero pulcro. El hombre en la recepción, un señor canoso con lentes gruesos, apenas levantó la vista cuando pedí una habitación. ¿Cuántas noches? No estoy segura, puedo pagar día por día, como quieras. Me entregó una llave física de las antiguas. Habitación 203. Subí por las escaleras crujientes y abrí la puerta de un cuarto simple. Una cama, una mesa, un baño, una ventana con cortinas floridas desteñidas. Perfecto. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y finalmente me permití colapsar en la cama. Las lágrimas vinieron todas a la vez. No eran solo por Rodrigo, por el engaño, por la humillación. Eran por todo, por la pérdida de mi futuro imaginado, por la pérdida de mi inocencia, por la pérdida de la persona que había sido esa mañana, cuando todavía creía en el amor de cuento de hadas. Lloré hasta quedarme dormida, todavía con los jeans y la blusa puestos, con el sobre de dinero apretado contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Me desperté desorientada. La habitación estaba oscura, excepto por una delgada línea de luz de la calle que se filtraba entre las cortinas. Miré mi reloj. 2 de la mañana. Mi boda habría sido anteayer. No, ayer. El tiempo se sentía extraño, distorsionado. Me levanté y fui al baño. Mi reflejo en el espejo me hizo pausar. El maquillaje de novia estaba completamente arruinado, creando una máscara grotesca. El peinado elaborado se había convertido en un nido de pájaros. Parecía un personaje de película de terror. Me lavé la cara con agua fría, quitando toda evidencia del día que se suponía sería el más feliz de mi vida. Cuando terminé, la chica en 1900. El espejo se veía joven, vulnerable, asustada, pero también viva. Volví a la habitación y encendí mi laptop. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Comencé a buscar información sobre Rodrigo, su bufete de abogados, sus socios, su historial. En la superficie todo se veía legítimo. Casos ganados, clientes satisfechos, artículos en revistas de negocios. Pero recordé el nombre que había visto en las conversaciones: Ernesto. Busqué en los archivos de la memoria USB hasta que encontré su apellido completo: Ernesto Salazar. Una búsqueda rápida reveló que Ernesto era socio de Rodrigo en el bufete. Pero había algo más. Una mención en un artículo antiguo de periódico sobre un caso de fraude que había sido desestimado por falta de evidencia. Los acusados, Rodrigo y Ernesto. La acusación: conspiración para defraudar a una viuda de su herencia. El caso nunca había ido a juicio. Los cargos fueron retirados. Pero la semilla de la duda estaba allí, en blanco y negro, en los archivos del periódico. Seguí buscando, encontré más. Pequeños escándalos que habían sido silenciados, acusaciones que nunca prosperaron, un patrón que emergía si sabías dónde mirar. Rodrigo no era solo un estafador, era un depredador profesional, y yo había sido su próximo objetivo. La rabia comenzó a reemplazar al miedo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a jugar con las vidas de las personas de esa manera? Pero más importante, ¿quién era Paloma? ¿Y cómo encajaba en todo esto? Busqué el café Luna Llena en Internet. Era un pequeño café en Coyoacán, de esos lugares bohemios con mesas de madera y libros en las paredes. Las reseñas eran buenas, no había nada sospechoso.
Entonces, ¿por qué ese lugar? ¿Qué tenía que ver con Rodrigo? El mensaje había dicho que esperara una semana, que dejara que las cosas se calmaran. Eso significaba que quien sea que me había enviado la advertencia sabía que habría consecuencias inmediatas, que Rodrigo me buscaría, que habría drama. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero no tenía forma de averiguarlo sin arriesgarme a ser encontrada, a menos que saqué un teléfono desechable que había comprado en una tienda de conveniencia antes de llegar al hotel. Lo había hecho más por paranoia que por cualquier otra razón, pero ahora me alegraba de haberlo pensado. Marqué el número de Gabriela, mi prima. De todas las personas en mi vida, ella era la que tenía más probabilidades de decirme la verdad. Contestó al tercer timbre. «Hola, Gaby, soy yo. ¿Inés? Dios mío, Inés, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Todo el mundo está buscándote. Tu mamá está histérica. Rodrigo está...» «Gaby, cálmate. Estoy bien, pero necesito que me digas qué está pasando. ¿Qué está diciendo Rodrigo?» Un silencio. Luego, en voz baja, «Está diciendo que tuviste un ataque de pánico, que siempre has sido inestable emocionalmente, que necesitas ayuda profesional». La rabia hirvió en mi pecho. ¿Y mis papás le creen? Tu mamá está confundida. Tu papá, él no dice mucho, pero tampoco está defendiendo a Rodrigo. Es como si supiera algo que nosotros no. Por supuesto. Mi papá había escuchado mi voz ese día. Había escuchado mi certeza. Confiaba en mí, incluso si no entendía por qué. Gaby, necesito que me hagas un favor, pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie, ni siquiera a mis papás, que hablaste conmigo. Inés, me estás asustando. Promételo. Está bien, lo prometo. Necesito que investigues a Rodrigo. Discretamente. Pregunta por ahí. Habla con gente que lo conoce. Mira si puedes encontrar algo sobre su pasado que no sea público. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todavía no puedo decirte, pero confía en mí. Hay algo muy malo con él, y necesito pruebas antes de poder volver. Escuché su respiración acelerada del otro lado de la línea. Gaby era lista. Estaba atando cabos. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré. Pero Inés, ten cuidado. Rodrigo está actuando muy extraño. Ha desesperado por encontrarte. No es solo preocupación de novio, es más que eso. Lo sé. Por eso me escondí. Te llamaré en unos días. Y Gaby, gracias». Colgué antes de que pudiera responder. Rodrigo estaba desesperado. Eso significaba que mi desaparición lo había tomado por sorpresa, que sus planes perfectos se habían desmoronado. Bien, que sufra como yo había sufrido. Pasé el resto de la noche planeando. Tenía dinero, pero no podía quedarme en ese hotel para siempre. Necesitaba un lugar más permanente, algo que me permitiera pasar desapercibida. Recordé que mi abuela tenía una amiga que vivía en el sur de la ciudad, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo cuando era niña. Tal vez ella me dejaría quedarme, sin hacer preguntas. Cuando el sol comenzó a salir ya tenía un plan. Me quedaría en el hotel unos días más, el tiempo suficiente para que la situación se calmara un poco. Luego buscaría a la amiga de mi abuela, y cuando pasara la semana, iría al Café Luna Llena. Mientras tanto, seguiría investigando. Seguiría buscando la verdad, porque una cosa era clara. Esto no había terminado. Rodrigo no se rendiría tan fácilmente. Y quien sea que me había salvado, tenía información que yo necesitaba. La verdad estaba ahí afuera. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para encontrarla. Los días siguientes pasaron en una neblina de paranoia y descubrimiento. Me quedé en el hotel, saliendo solo para comprar comida en tiendas pequeñas, donde nadie me conociera. Usaba gorras y lentes oscuros, siempre mirando sobre mi hombro. Gaby me llamó al teléfono desechable cada 2 días con actualizaciones. Rodrigo había contratado a un investigador privado para encontrarme. Mis papás estaban destrozados, confundidos, sin saber si debían estar preocupados o enojados. La familia de Rodrigo estaba presionando para que se presentara una denuncia de persona desaparecida, pero mi papá se mantenía firme. No a la denuncia. No todavía. Él confiaba en que yo tenía mis razones. Mientras tanto, Gaby había comenzado su propia investigación, y lo que descubrió confirmaba mis peores temores. Una mujer llamada Beatriz había estado comprometida con Rodrigo hacía algunos años.
La relación había terminado abruptamente cuando ella descubrió ciertas irregularidades financieras. No había dado detalles, pero Gaby había logrado conseguir su número de teléfono. ¿Quieres que la llame?, preguntó Gaby durante nuestra última conversación. No, dije rápidamente. Todavía no. Déjame pensar, porque si contactábamos a Beatriz, Rodrigo podría enterarse. Y si se enteraba, sabría que yo estaba investigando, que tenía ayuda, que no estaba tan desorientada como él esperaba. Necesitaba tiempo. Necesitaba más información. La semana se acercaba a su fin. Pronto sería tiempo de ir al café Luna Llena. La noche antes de la reunión planeada, revisé nuevamente todos los archivos en la memoria USB. Esta vez presté atención a los detalles pequeños. Fechas, lugares, nombres mencionados al pasar. Un nombre aparecía más que los otros en las conversaciones antiguas. Paloma. En un mensaje de Rodrigo a Ernesto. Paloma está haciendo preguntas otra vez. Tenemos que ser más cuidadosos. En otro, si Paloma no deja de meter su nariz donde no le llaman, tendremos que tomar medidas. Y en uno más reciente, pensé que Paloma había aprendido la lección. Al parecer, no. Mi corazón se aceleró. Paloma no era solo una contacto. Era alguien que había estado investigando a Rodrigo. Alguien que él veía como una amenaza. Pero ¿quién era ella? ¿Y por qué me había ayudado? No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, repasando escenarios en mi mente. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Paloma trabajaba con Rodrigo? ¿Y si todo esto era parte de un plan más grande que yo no podía ver, pero no tenía sentido? Si querían atraparme, ya lo habrían hecho. La memoria USB, el dinero, el tiempo que me habían dado, todo apuntaba a que alguien genuinamente estaba tratando de ayudarme. Cuando el sol salió, ya había tomado mi decisión. Iría al café, pero sería cuidadosa. Llegaría temprano, observaría, me aseguraría de que no hubiera nada sospechoso antes de acercarme. Me vestí con ropa simple, jeans oscuros, una blusa gris, tenis cómodos. Nada que llamara la atención. Recogí mi cabello en una cola de caballo y me puse lentes de sol. El café Luna Llena abría a las 8 de la mañana. Llegué a las 7:30 y me senté en una banca del otro lado de la calle, observando. El barrio era encantador, calles empedradas, árboles frondosos, edificios coloridos, gente caminando sus perros, artistas callejeros preparando sus puestos. Era el tipo de lugar donde podías pasar desapercibida si sabías cómo mezclarte. A las 8 en punto, una mujer de mediana edad abrió la puerta del café. Tenía cabello castaño con mechas grises y usaba un delantal azul sobre una blusa blanca. Se movía con eficiencia preparando las mesas, encendiendo luces. Esperé, observé. Nadie más llegó. Ningún auto sospechoso. Ningún hombre vigilando desde las esquinas. A las 8:15, finalmente crucé la calle. El café olía a pan recién horneado y café recién molido. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros viejos y fotografías en blanco y negro de Coyoacán en otras épocas. Música suave de guitarra tocaba desde una bocina invisible. La mujer del delantal me sonrió desde detrás del mostrador. «Buenos días, ¿qué te puedo ofrecer?» «Buenos días», dije acercándome lentamente. Estoy buscando a Paloma». Su sonrisa no cambió, pero algo en sus ojos se afiló. «¿Quién la busca?» «Mi nombre es Inés. Creo que ella me está esperando». La mujer asintió lentamente. «Siéntate. Te traeré un café». Escogí una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, con vista a la puerta. Viejos hábitos que había desarrollado en la última semana. La mujer regresó con un café, humeante y un pan dulce. «Paloma llegará pronto», dijo en voz baja. «Mientras tanto, relájate. Estás a salvo aquí». Las palabras me tomaron por sorpresa. «¿Cómo sabe que todas ustedes tienen la misma mirada?», dijo con tristeza. Asustadas, traicionadas, tratando de ser valientes. Me dio una palmadita en el hombro. «Come, te hará bien». Se alejó antes de que pudiera responder. Tomé el café con manos temblorosas. Estaba perfecto. Fuerte, pero no amargo. Caliente, pero no hirviendo. El pan dulce estaba tibio, recién salido del horno. Media hora después, la puerta se abrió. Una mujer entró. Tendría mi edad, tal vez un poco mayor.
Era de estatura mediana, con cabello negro corto y ojos que parecían ver demasiado. Vestía jeans y una chamarra de mezclilla, nada llamativo. Pero había algo en la forma en que se movía, con propósito, con conciencia, que llamaba la atención. Miró alrededor del café, sus ojos se posaron en mí y asintió. Se acercó a mi mesa. «¿Inés?» «Paloma». Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Me alegra que vinieras. No estaba segura de que lo harías». «Casi no lo hago», admití. «¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien me envió la advertencia?» «Sí». «¿Por qué?» Paloma se reclinó en su silla estudiándome. «Porque sé lo que es amar a un monstruo y no darte cuenta hasta que es demasiado tarde». Su voz era tranquila, pero había un dolor profundo debajo de las palabras. «Cuéntame», dije, y ella lo hizo. La historia de Paloma fue como escuchar mi propia pesadilla narrada por otra persona. Ella había conocido a Rodrigo antes que yo, mucho antes, cuando ella era apenas una estudiante de Derecho, llena de sueños e inocencia. Rodrigo había sido su profesor en un curso de verano. Carismático, inteligente, atento. Le había prestado especial atención, le había dicho que tenía potencial, que era especial, y cuando el curso terminó, la había invitado a tomar un café. «Fue tan sutil», dijo Paloma, sus dedos tamborileando en mi la mesa. «Tan perfecto. Me enamoré de él en semanas, y él de mí, o eso pensaba. Se habían vuelto pareja. Él le había ayudado con sus estudios, le había presentado a gente importante, le había abierto puertas. Pero siempre había un precio, pequeños favores, información sobre sus compañeros de clase, acceso a documentos que ella no debería haber compartido. No me di cuenta al principio», confesó. «Pensaba que estaba ayudando a mi novio con su trabajo. No entendía que me estaba usando para construir su propia red de contactos y información. Cuando finalmente se graduó y comenzó a trabajar en un bufete importante, Rodrigo le propuso matrimonio. Ella estaba en las nubes. Pensaba que tenía todo, amor, carrera, futuro. Pero entonces empezaron los problemas. Dinero que desaparecía de su cuenta. Documentos que ella había firmado sin leer completamente. Presión para que transfiriera propiedades que había heredado de sus padres. Una noche encontré su laptop abierta. Dijo, «Paloma», y vi lágrimas en sus ojos. Vi las conversaciones. Vi cómo hablaba de mí con su socio, cómo planeaban quedarse con todo lo que yo tenía y luego deshacerse de mí. «Deshacerse», repetí, sintiéndome mareada. «No físicamente, al menos creo que no, pero había planes para un divorcio que me dejaría sin nada. Acusaciones de infidelidad que tenía preparadas, testigos falsos, todo. Paloma había huido esa misma noche. Había tomado lo poco que pudo y había desaparecido. Pero no, había sido suficiente. Me siguió durante meses», dijo. «Me acosaba, me amenazaba, logró destruir mi reputación profesional con mentiras. Nadie quería contratarme. Mis amigos dejaron de hablarme, convencidos de que yo estaba loca. ¿Cómo te libraste de él?» «No me libré», dijo simplemente. «Solo me escondí lo suficientemente bien. Cambié de ciudad, cambié de nombre, cambié de vida. Y juré que si alguna vez tenía la oportunidad de salvar a otra mujer de él, lo haría. Me quedé en 1900. Silencio, absorbiendo su historia. Era peor de lo que había imaginado. Rodrigo no era solo un estafador. Era un abusador sistemático, un depredador que destruía vidas. «¿Cómo supiste de mí?», pregunté. «Nunca dejé de vigilarlo», admitió Paloma. «A la distancia, por supuesto. Mantengo contacto con algunas personas en ese círculo. Cuando supe de tu compromiso empecé a investigar y vi el patrón. La misma historia otra vez. Mujer joven, con herencia, sin mucha experiencia en el mundo. El objetivo perfecto. Recopilaste toda esa evidencia. Durante meses, cada conversación, cada documento, cada fotografía. Necesitaba estar segura y necesitaba darte tiempo para actuar. Por eso esperé hasta el último momento. Si te lo hubiera dicho antes, tal vez no me habrías creído. O él habría encontrado una forma de convencerte de que yo estaba mintiendo. Tenía razón. Si alguien me hubiera contado esto hace meses, probablemente habría corrido a contárselo a Rodrigo. Él habría llorado, habría explicado, habría hecho que Paloma pareciera una ex despechada y loca.
El dinero, dije. ¿De dónde salió? Míos ahorros, dijo simplemente. Trabajé durante años bajo otro nombre, ahorrando cada peso. Pensé que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a otra víctima de Rodrigo, valdría la pena. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Esta mujer, esta extraña, había sacrificado tanto para salvarme. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía, dijo Paloma seriamente. Esto no ha terminado, Rodrigo va a buscarte, y cuando lo haga necesitas estar preparada. ¿Preparada cómo? Necesitas pruebas que puedas usar contra él, testimonios de otras víctimas, documentación que demuestre sus fraudes, y necesitas un abogado que no tenga miedo de enfrentarse a él. Hay otras, dije lentamente. Mencionaste que Gaby encontró a una mujer llamada Beatriz. Beatriz es una de ellas. Hay al menos 3 más que conozco. Todas tienen historias similares. Todas tuvieron demasiado miedo o vergüenza para hablar públicamente. ¿Y si las convencemos de que testifiquen? Entonces tendríamos un caso real que podría no solo detenerte a Rodrigo, sino destruir su reputación completamente. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, era aterrador, pero tal vez, solo tal vez, podríamos convertir mi pesadilla en justicia. Necesito tu ayuda, le dije a Paloma. Ella sonrió por primera vez. Era una sonrisa, triste pero determinada. Para eso estoy aquí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad cuidadosamente planeada. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Paloma tenía contactos, gente que le debía favores, gente que compartía nuestro objetivo de detener a Rodrigo. El primero fue un abogado llamado Miguel. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión seria que se suavizaba cuando hablaba de justicia. Había trabajado en casos de fraude durante décadas y no le tenía miedo a nadie. He oído hablar de Rodrigo, dijo cuando nos reunimos en su oficina modesta. Siempre supe que algo no estaba bien con él. Demasiado pulido, demasiado perfecto. Le mostramos la evidencia, los documentos, las conversaciones, las fotografías. Lo vimos revisar todo meticulosamente, tomando notas, haciendo preguntas. Esto es bueno, dijo finalmente. Muy bueno, pero necesitamos más. Necesitamos testimonios en persona. Necesitamos que las otras víctimas hablen. Paloma asintió. Tengo sus nombres. Tengo formas de contactarlas, pero no sé si querrán hablar. Déjame intentar, ofrecí. Si escuchan mi historia, si saben que no están solas, tal vez se animen. Miguel me miró con aprobación. Tienes agallas, joven. Eso es bueno. Las vas a necesitar. El primer contacto fue Beatriz. Gaby me había dado su número, y después de varios días de intentos, finalmente contestó. Hola, Beatriz. Mi nombre es Inés. Sé que no me conoces, pero estuve comprometida con Rodrigo. Un silencio largo. Luego en voz muy baja. ¿Estuviste? Huí de la boda. Alguien me advirtió justo a tiempo. Otro silencio. Entonces escuché un sollozo. Ojalá alguien me hubiera advertido a mí, susurró. Beatriz, necesito tu ayuda. Estamos reuniendo evidencia contra él, tratando de asegurarnos de que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Pero necesitamos que las víctimas hablen. No puedo, dijo rápidamente. No puedo revivir eso. No puedo. Lo sé, interrumpí suavemente. Sé que es aterrador. Sé que es doloroso. Pero piensa en la próxima chica. Piensa en la próxima víctima. ¿No querrías que alguien la protegiera? La escuché respirar entrecortadamente. ¿Qué necesitas que haga? Esa fue la primera. Beatriz accedió a reunirse con Miguel, a dar su testimonio, a compartir los documentos que todavía tenía de su tiempo con Rodrigo. La segunda fue Mariana. Ella había sido más difícil de encontrar. Había cambiado de ciudad, cambiado su nombre, pero Paloma tenía contactos, y finalmente la localizamos. Su historia era la más trágica. Rodrigo no solo le había robado su herencia, sino que había destruido su relación con su familia al convencerlos de que ella estaba mentalmente inestable. Cuando finalmente logró escapar, su familia no le creyó.
No le habían hablado en años. «No tengo nada más que perder», me dijo cuando la llamé. «Si puedo evitar que él destruya otra familia, lo haré». La tercera fue Fernanda. Ella era abogada también y había sido colega de Rodrigo antes de descubrir sus métodos. Él había tratado de arruinar su carrera cuando ella amenazó con exponerlo, pero ella había sido más lista. Había guardado evidencia y ahora estaba dispuesta a usarla. «He estado esperando este momento», me dijo con una sonrisa feroz. «He estado esperando que alguien fuera lo suficientemente valiente para enfrentarse a él». Con cada testimonio, con cada pieza de evidencia, nuestro caso se fortalecía. Miguel trabajaba incansablemente, organizando todo, preparando documentos legales, construyendo una narrativa sólida. «Esto es más grande de lo que pensaba», me dijo una tarde. «No es solo fraude, es un patrón de abuso, manipulación y posiblemente crimen organizado. Si podemos probar que él y su socio Ernesto han estado haciendo esto sistemáticamente durante años, podríamos no solo ganar en corte civil, sino presentar cargos criminales». La idea me llenaba de esperanza y terror a partes iguales. Mientras tanto, Gaby me mantenía informada sobre Rodrigo. Él había contratado a varios investigadores privados para encontrarme, había ofrecido recompensas, había hablado con los medios, pintándose como el novio preocupado cuya novia inestable había desaparecido. Pero mi papá se mantenía firme, no había presentado denuncia, no había ayudado en la búsqueda, y aunque no le había dicho a nadie por qué, su silencio era una declaración en sí misma. «Creo que sospecha», me dijo Gaby. «No sé exactamente qué, pero algo en Rodrigo le huele mal. Tu mamá está empezando a notarlo también». Eso me dio esperanza. Mis papás eran personas inteligentes, eventualmente verían la verdad. Pero primero, necesitábamos presentar el caso. Miguel nos reunió a todas, a mí, a Paloma, a Beatriz, a Mariana, a Fernanda, en su oficina. Era la primera vez que estábamos todas juntas. Mirarnos fue como ver reflejos en un espejo roto. Todas habíamos sido jóvenes, esperanzadas, enamoradas. Todas habíamos confiado en el hombre equivocado. Todas llevábamos las cicatrices de esa confianza mal puesta. «Gracias por venir», dijo Miguel. «Sé que esto no es fácil para ninguna de ustedes, pero lo que están haciendo es increíblemente importante, no solo para ustedes mismas, sino para todas las mujeres que Rodrigo podría victimizar en el futuro». Nos explicó el plan. Presentaríamos una demanda civil por fraude y daños. Al mismo tiempo, presentaríamos evidencia al fiscal de distrito, buscando cargos criminales. Hablaríamos con los medios, contaríamos nuestras historias, nos aseguraríamos de que el público supiera quién era realmente Rodrigo. «Va a ser difícil», advirtió. «Rodrigo es abogado, conoce el sistema, tiene recursos y contactos, va a pelear sucio». «Nosotras también», dijo Paloma firmemente. Las demás asintieron. «Yo también». «Entonces hagámoslo», dije. «Terminemos con esto de una vez por todas». La demanda se presentó un martes por la mañana. Para el mediodía, la noticia estaba en 1902. Todos los portales. Prestigioso abogado acusado de fraude sistemático por múltiples mujeres. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Algunos lo defendieron, colegas, amigos, gente que no podía creer que un hombre tan respetable fuera capaz de tales cosas. Otros expresaron shock, pero no sorpresa. Había rumores durante años, pero nadie había querido hablar. Mi teléfono, el nuevo que había comprado, explotó con mensajes. Gaby, mis papás, amigos que no habían sabido qué decir antes, pero ahora querían apoyarme. El mensaje de mi mamá decía simplemente: «Perdóname por no ver la verdad antes. Te amo». El de mi papá: «Siempre supe que tenías tus razones. Estoy orgulloso de ti, princesa». Lloré leyéndolos. Rodrigo respondió rápidamente con su propia declaración. Las acusaciones eran completamente infundadas, el producto de exnovias despechadas y mentalmente inestables. Él era la verdadera víctima aquí, pero la evidencia era demasiado fuerte. Los documentos no mentían. Las conversaciones guardadas mostraban su verdadero carácter, y el hecho de que múltiples mujeres, independientemente, contaran historias casi idénticas,
Era imposible de ignorar. Los medios nos querían entrevistar. Miguel nos aconsejó cautela, hablar solo cuando estuviéramos listas, solo cuando pudiéramos controlar la narrativa. Decidimos hacer una conferencia de prensa juntas, las 5 mujeres, sentadas lado a lado, contando nuestras historias. El día de la conferencia estaba aterrada, pero mirando a las otras mujeres a mi alrededor, Paloma con su mirada determinada, Beatriz con sus manos temblorosas pero su voz firme, Mariana con lágrimas en los ojos pero barbilla en alto, Fernanda con su furia controlada, encontré coraje. Hablamos por turnos. Cada una contó su historia. Y mientras hablábamos, vi rostros en la audiencia cambiar. Periodistas que habían venido con escepticismo, ahora tomaban notas furiosamente. Cámaras capturaban cada palabra. Y en las pantallas de transmisión en vivo, vi los comentarios comenzar a cambiar. Les creo. Gracias por ser valientes. ¿Cuántas más habrá? Cuando terminamos, el reportero principal preguntó, ¿qué quieren que pase ahora? Paloma habló primero. Queremos justicia, no solo para nosotras, sino para cualquier otra mujer que Rodrigo haya lastimado. Y queremos asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. ¿Tienen miedo de represalias? Por supuesto, admití. Rodrigo es poderoso, tiene recursos, pero no estamos solas, y la verdad es más poderosa que sus mentiras. Las semanas siguientes fueron caóticas. Rodrigo contrató a los mejores abogados que pudo encontrar, presentó contrademandas por difamación, trató de desacreditar nuestra evidencia, pero apareció algo que no esperábamos, más víctimas, mujeres que habían leído las noticias, que habían visto la conferencia de prensa, comenzaron a contactar a Miguel. Algunas tenían historias de hace años, algunas eran recientes, todas seguían el mismo patrón. Rodrigo no había empezado conmigo, y si no lo hubiéramos detenido, no habría terminado conmigo tampoco. El caso creció. Lo que había comenzado como una demanda civil se convirtió en una investigación criminal completa. El fiscal de distrito estaba interesado, muy interesado, y entonces llegó el golpe que nadie esperaba. Ernesto, el socio de Rodrigo, se quebró. Asustado por la magnitud de las acusaciones, por el número de víctimas que seguían apareciendo, ofreció un trato. Testimoniaría contra Rodrigo a cambio de una sentencia reducida. Miguel vino a verme personalmente para darme la noticia. Esto cambia todo, dijo, apenas conteniendo su emoción. Con el testimonio de Ernesto, tenemos acceso a años de documentación interna, pruebas de conspiración, fraude, todo. ¿Qué significa esto para el caso? Significa que ganamos, dijo simplemente. No solo en lo civil, criminalmente también. Rodrigo va a ir a prisión. Noticia me dejó sin aliento. Prisión. Rodrigo, con sus trajes caros y su sonrisa perfecta y sus palabras suaves, iba a ir a prisión. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Si lo condenan por todos los cargos, podrían ser décadas. Décadas. Era más de lo que había esperado, más de lo que me había atrevido a soñar. Pero incluso con esa victoria en el horizonte, había una pregunta que todavía me atormentaba. ¿Por qué?, le pregunté a Paloma cuando nos reunimos esa noche en el café. ¿Por qué lo hizo? Era solo por dinero. Paloma sacudió su cabeza lentamente. Desearía que fuera tan simple, pero creo que para Rodrigo nunca fue solo por dinero. Era por poder, por el subidón de manipular a alguien tan completamente que entregarían todo voluntariamente. Era un juego para él, y nosotras éramos solo piezas en su tablero. La idea me enfermó, pero también me liberó. No había sido mi culpa. No había nada que pudiera haber hecho diferente. Él era un depredador, y yo había sido su presa. Pero ya no, ahora era sobreviviente, y más que eso, era alguien que había peleado de vuelta. El juicio fue largo y brutal. Los abogados de Rodrigo trataron todo lo que pudieron, atacar nuestra credibilidad, cuestionar nuestros motivos, pintar a Rodrigo como la víctima de una conspiración de mujeres despechadas. Pero la evidencia era abrumadora, y el testimonio de Ernesto fue devastador. Él describió en detalle cómo él y Rodrigo habían operado durante años, cómo identificaban objetivos, cómo construían perfiles psicológicos para saber exactamente cómo acercarse a cada mujer,
cómo habían perfeccionado el arte de la manipulación hasta convertirlo en una ciencia. Lo llamábamos el juego, testificó Ernesto, sin poder mirar a Rodrigo a los ojos. Competíamos para ver quién podía conseguir más dinero, más propiedades, más poder. Las mujeres eran solo medios para un fin. Cuando finalmente tuve que testificar, estaba aterrada. Pero cuando miré a Rodrigo, sentado en la mesa de la defensa, esperaba ver al hombre que me había engañado. El novio perfecto, el amor de mi vida. Pero todo lo que vi fue a un extraño, un hombre pequeño, asustado, cuyas máscaras finalmente habían caído. Conté mi historia con voz firme. Describí el día de la boda, el sobre de dinero, la huida. Describí lo que había sentido al descubrir la verdad, el dolor, la traición, el miedo. Y cuando el abogado de Rodrigo trató de hacerme parecer histérica o vengativa, respondí con calma y claridad, porque tenía algo que Rodrigo nunca tendría, la verdad de mi lado. El veredicto llegó después de semanas de deliberación. Culpable, en todos los cargos. El juez, una mujer mayor con ojos sabios y expresión severa, dio su sentencia. «Señor Ramírez», dijo, y la formalidad en su voz era como hielo. «Ha usado su posición, su educación y su carisma no para ayudar a otros, sino para explotarlos de las formas más viles. Ha destruido vidas, familias y la confianza básica que debe existir entre las personas. No he visto un caso de depredación tan sistemática y deliberada en todos mis años en este estrado. La sentencia fue de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Cuando los guardias se lo llevaron, Rodrigo me miró una última vez. Esperaba ver rabia, esperaba ver amenazas, pero todo lo que vi fue nada. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado finalmente. Paloma tomó mi mano. «Se acabó», susurró. Y tenía razón. Se había acabado. Los meses después del juicio fueron un proceso de sanación lenta. Las cicatrices de lo que Rodrigo había hecho no desaparecerían de la noche a la mañana, pero cada día se volvía un poco más fácil. Me mudé de vuelta a la casa de mi abuela, la casa que Rodrigo había tratado de robarme. Ahora era completamente mía, y cada rincón estaba lleno de memorias felices en lugar de temores. Mis papás vinieron a visitarme a menudo. Mi mamá lloró y se disculpó 1000 veces por no haber visto las señales. Mi papá simplemente me abrazó y me dijo que siempre había sabido que era fuerte. Gaby se convirtió en más que mi prima. Se volvió mi mejor amiga, mi confidente, mi hermana de verdad. Y Paloma se convirtió en la familia que yo había elegido. Nos reuníamos cada semana en el Café Luna Llena, compartiendo café y conversaciones y planes para el futuro, porque resultó que salvar a una persona de un monstruo no era suficiente para ninguna de nosotras. «Quiero hacer algo más», le dije a Paloma una tarde. «Quiero asegurarme de que otras mujeres tengan las herramientas para protegerse, para reconocer las señales, para saber que no están solas». Sus ojos brillaron. «Yo también he estado pensando en eso». Así nació nuestro proyecto. No era una fundación. Habíamos aprendido que las instituciones grandes a veces perdían de vista a las personas individuales. Era algo más personal. Un sitio web, un grupo de apoyo, una red de mujeres que habían sobrevivido a depredadores como Rodrigo y ahora querían ayudar a otras. Lo llamamos Luna Llena, en honor al café donde todo había comenzado, y porque la luna llena es cuando la luz brilla más fuerte en la oscuridad. Beatriz, Mariana y Fernanda se unieron. Otras mujeres que habían sido víctimas de Rodrigo también. Compartíamos nuestras historias, ofrecíamos consejo, conectábamos a víctimas con abogados, terapeutas, recursos, y cuando otra mujer nos contactaba diciendo «Creo que mi novio me está manipulando, pero no estoy segura», le dábamos las herramientas para descubrir la verdad. Le dábamos la valentía para actuar, le dábamos esperanza. Miguel se ofreció como voluntario para dar asesoría legal gratuita a cualquier mujer que lo necesitara. «Es lo menos que puedo hacer», dijo. «He visto demasiados casos como el de ustedes. Es hora de que empiece a prevenirlos en lugar de solo limpiar el desastre después». El sitio creció.
Las historias se multiplicaron, y con cada mujer que ayudábamos, sentía que algo en mí se sanaba un poco más. Pero había una pregunta que todavía necesitaba responder. Una tarde, después de una de nuestras reuniones semanales, le pregunté a Paloma, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pasaste de ser víctima a esto, a ser tan fuerte? Paloma sonrió tristemente. No fue de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo me sentí rota. Sentía que Rodrigo se había llevado pedazos de mí que nunca recuperaría. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que tenía una elección. Podía dejar que lo que me había hecho me definiera, o podía usarlo para convertirme en alguien más fuerte. Alguien que pudiera ayudar a otras mujeres a evitar mi mismo destino. ¿Alguna vez lo perdonaste? No, dijo firmemente. Y no creo que alguna vez lo haga. Pero aprendí a perdonarme a mí misma, por haber confiado en él, por no haber visto las señales, por ser humana. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque esa era mi propia lucha, no perdonar a Rodrigo, sino perdonarme a mí misma. ¿Cómo lo hago?, pregunté en voz baja. Mírate, dijo Paloma, tomando mis manos. Huiste de una boda que habría destruido tu vida, reuniste evidencia, convenciste a otras víctimas de hablar, sobreviviste un juicio brutal, y ahora estás ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo. Si eso no es fortaleza, no sé qué lo es. Las lágrimas comenzaron a caer. Tenía tanto miedo ese día. En el pinzo camerino, parte de mí quería simplemente seguir adelante con la boda, fingir que no había visto la evidencia, porque enfrentarlo parecía demasiado difícil. Pero no lo hiciste. Saltaste, y eso hizo toda la diferencia. Tenía razón. Ese momento, ese salto desde el balcón, había sido el momento en que había elegido salvarme a mí misma, y cada decisión después había sido otra elección de ser valiente. Pasó un año, luego 2. La vida continuó. Volví a mi trabajo como diseñadora gráfica, pero ahora también dedicaba tiempo a Luna Llena. Diseñaba los materiales, administraba el sitio web, ayudaba a organizar eventos, conocía nuevas personas, hice nuevos amigos, y lentamente, muy lentamente, comencé a considerar la posibilidad de volver a confiar en el amor. Había un hombre que venía al café cada semana. Se llamaba Daniel y era maestro de literatura en una escuela secundaria. Era tímido, amable y nunca presionaba. Solo conversábamos sobre libros, sobre arte, sobre la vida. ¿Sales con alguien?, me preguntó Paloma un día con una sonrisa conocedora. No estoy segura de estar lista, admití. Nadie nunca está completamente listo, pero hay una diferencia entre tener precaución saludable y dejar que el miedo te paralice. ¿Cómo sé la diferencia? Confía en tu instinto. Has aprendido a reconocer las señales de alerta. Si Daniel fuera como Rodrigo, ya lo habrías notado. Tenía razón. Daniel era todo lo opuesto a Rodrigo. No era excesivamente encantador. No hacía promesas grandiosas. No trataba de acelerar nada. Solo era genuino. Cuando finalmente acepté ir a cenar con él, me sorprendí al darme cuenta de que estaba emocionada, no aterrada. En la cena, le conté mi historia. No todos los detalles horribles, pero sí lo suficiente. Le conté sobre la boda, sobre huir, sobre el juicio. Esperaba ver pena en sus ojos, o peor, miedo. Pero lo que vi fue respeto. Eso requiere un coraje increíble, dijo. No solo para huir, sino para pelear de vuelta, para asegurarte de que él no pudiera lastimar a nadie más. No me sentí valiente, confesé. Me sentí aterrada la mayor parte del tiempo. El coraje no es la ausencia de miedo, dijo con una sonrisa. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Esa noche, mientras manejaba a casa, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, genuina, que venía de un lugar profundo dentro de mí, que había estado dormido por mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, podía volver a ser feliz. El tercer aniversario del día que había huido de mi boda cayó en un sábado soleado. Paloma organizó una reunión en el café Luna Llena. Todas las mujeres de nuestro grupo de apoyo, más algunas nuevas que acababan de unirse. Cuando llegué, el café estaba lleno. Había globos y pastel y risas. Era una celebración. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Es un recordatorio, dijo Paloma, abrazándome. Un recordatorio de que sobrevivimos,
que nos levantamos, que convertimos nuestro dolor en propósito. Una por una, las mujeres compartieron sus historias de progreso. Beatriz había vuelto a la universidad para terminar su maestría. Mariana se había reconciliado con su familia. Fernanda había abierto su propia práctica legal, especializándose en casos de abuso financiero. Y yo había encontrado mi voz. Había aprendido que mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser una fuente de fortaleza no solo para mí, sino para otras. Cuando fue mi turno de hablar, me paré frente a todas esas mujeres increíbles y dije, hace 3 años estaba en un camerino, mirando $500,000 y una nota que me decía que huyera. No sabía quién me había enviado esa advertencia. No sabía si podía confiar en ella, pero algo dentro de mí, un instinto de supervivencia que ni siquiera sabía que tenía, me dijo que saltara. Miré a Paloma. Y cuando salté, encontré que no estaba sola, que había alguien esperándome del otro lado, lista para ayudarme a aterrizar. Y luego encontré a otras mujeres que habían saltado antes que yo, y juntas no solo aterrizamos, volamos. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero eran lágrimas de alegría. Así que gracias. Gracias a Paloma por salvarme. Gracias a todas ustedes por recordarme que ser víctima no nos define. Lo que hacemos después, eso es lo que nos define. El aplauso fue ensordecedor. Después, mientras compartíamos pastel y café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, Inés. Mi nombre es Carolina. Vi su sitio web. Creo que necesito ayuda. Miré a Paloma, quien asintió con entendimiento. Dime, le dije a Carolina con voz suave. Cuéntame qué está pasando. Y mientras ella contaba su historia, una historia que sonaba dolorosamente familiar, supe que esto era exactamente para lo que había sido todo. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada batalla que había peleado, para que mujeres como Carolina no tuvieran que enfrentarlo solas. Para que cuando llegara su momento de saltar, hubiera alguien esperando para atraparla. 5 años después del día que huí de mi boda, me casé. No en una iglesia grande con 200 invitados, no con un vestido elaborado y una recepción cara, sino en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de mi abuela, con solo nuestras familias y amigos más cercanos. Daniel había propuesto matrimonio después de 2 años de relación paciente y amorosa. No hubo presión, no hubo urgencia, solo una pregunta simple. ¿Quieres construir una vida conmigo? Y después de mucha reflexión, de muchas conversaciones con mi terapeuta y con Paloma, había dicho que sí, porque Daniel no era Rodrigo, no era perfecto, nadie lo es, pero era genuino, era amable, era paciente con mis miedos y mis cicatrices, y lo más importante, me veía como una persona completa, no como una oportunidad. La mañana de la boda, Paloma vino al cuarto donde me estaba preparando. Llevaba un sobre en las manos. «Quiero que tengas esto», dijo entregándomelo. Dentro había $500,000, el mismo dinero que me había dado hace años. «Paloma, no puedo». «Sí puedes», interrumpió. «Tú me lo devolviste hace tiempo, ¿recuerdas? Dijiste que querías que lo usara para ayudar a otras mujeres. Entonces, ¿por qué me lo devuelves ahora?» «Porque lo usé. Ayudé a docenas de mujeres. Y ellas, a cambio, han donado a Luna Llena. Tenemos fondos suficientes ahora, así que te estoy devolviendo tu dinero original, no como una deuda, sino como un regalo para tu nueva vida». Las lágrimas me quemaban los ojos. No sé qué decir. No digas nada. Solo sé feliz. Tú, de todas las personas, te lo mereces. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí toda la jornada que habíamos compartido. El dolor, el miedo, la lucha, y finalmente, la victoria. Cuando caminé por el pasillo del jardín de mi abuela, mi papá a mi lado y mis seres queridos sonriendo, sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir: paz. Daniel me esperaba al final del pasillo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que era solo para mí. Esta vez, cuando dije sí, era con todo mi corazón, sin dudas, sin miedos, solo amor. Y cuando nos besamos como esposos, sentí que el último pedazo roto dentro de mí se sanaba. Epílogo. La vida no es un cuento de hadas.
No hay finales perfectamente felices donde todos los problemas desaparecen. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía hay días donde el recuerdo de Rodrigo me hace sentir vulnerable. Pero he aprendido que la fortaleza no es nunca tener miedo. Es tener miedo y seguir adelante de todas formas. Luna Llena creció más allá de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Ahora tenemos capítulos en varias ciudades. Hemos ayudado a cientos de mujeres a escapar de situaciones abusivas. Hemos presentado docenas de casos contra depredadores como Rodrigo. Rodrigo mismo sigue en prisión. No pienso mucho en él estos días. Se ha convertido en una nota al pie en mi historia, no en el capítulo principal. Paloma se convirtió en directora de Luna Llena a tiempo completo. Encontró su propósito en ayudar a otras, y al hacerlo, sanó partes de sí misma que pensó que estaban rotas para siempre. Beatriz terminó su maestría y ahora es trabajadora social, especializándose en víctimas de abuso doméstico. Mariana escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller, ayudando a innumerables mujeres a reconocer las señales de manipulación. Fernanda se convirtió en una de las abogadas más respetadas en casos de fraude, usando su experiencia personal para pelear por otras víctimas. Y yo encontré mi propio camino. Sigo siendo diseñadora gráfica, pero ahora también doy charlas en universidades sobre señales de alerta en las relaciones. Uso mi arte para crear materiales educativos para Luna Llena. Y junto con Daniel, estoy construyendo una vida basada en honestidad, respeto y amor verdadero. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber estado con Rodrigo, si desearía que nunca lo hubiera conocido. La respuesta es complicada. Ojalá no hubiera experimentado ese dolor. Ojalá no hubiera perdido esos años. Ojalá no hubiera tenido que luchar tan duro para recuperar mi vida. Pero no me arrepiento de lo que la experiencia me enseñó. Me enseñó a confiar en mi instinto. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba. Me enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay personas dispuestas a ayudar si tienes el coraje de pedir ayuda. Y me llevó a Paloma, a Beatriz, a Mariana, a Fernanda, mujeres increíbles que se convirtieron en más que amigas, en hermanas de batalla. Así que, si le pudiera decir algo a esa chica en el camerino, hace todos esos años temblando mientras miraba un sobre de dinero y una advertencia para huir, le diría esto: salta, va a ser aterrador, va a doler, va a haber momentos donde quieras rendirte, pero del otro lado de ese balcón hay una vida esperándote, una vida donde eres libre, donde eres fuerte, donde eres amada por quien realmente eres, no por lo que alguien puede tomar de ti. Salta, porque las mejores vistas vienen después de los saltos más difíciles, y aunque no lo sepas todavía, no estás sola. Nunca lo estuviste. Hay mujeres que saltaron antes que tú esperando para atraparte cuando caigas, y un día tú estarás allí para atrapar a la próxima mujer que necesite saltar. Ese es el verdadero final feliz, no el príncipe azul o el vestido blanco o la recepción perfecta, sino encontrarte a ti misma del otro lado del miedo y darte cuenta de que siempre fuiste lo suficientemente fuerte para salvarte. Solo necesitabas la valentía para intentarlo. Así que a cualquier mujer que esté leyendo esto, que esté en esa situación, que sienta que algo no está bien pero no está segura, confía en ese instinto. Busca ayuda. Y cuando llegue el momento, salta. Estaremos esperándote del otro lado. Fin. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.